El águila fue extraída en el año 2006 por personal de la Armada uruguaya y conjuntamente con el asesoramiento y la asistencia de un buzo profesional hoy fallecido, lamentablemente Héctor Vado, que trabajaba para los que son el 50% propietarios de la totalidad del buque. Es decir, finalizada la segunda, como ustedes saben, o quizás, bueno, lo sepan ahora a través de los dichos míos, finalizada la Segunda Guerra Mundial, el gobierno uruguayo neutral le pregunta a los alemanes qué quieren hacer con el buque y si lo dejamos en guarda, una cuestión indefinida, y terminada, eso en el momento de la batalla del Río de la Plata, y terminada la Segunda Guerra, le vuelven a preguntar y dicen no tenemos ningún tipo de interés, hagan lo que quieran. En el año 1997, dos hermanos, Alfredo y Felipe Yegaray, compran el 50% de lo que es el buque y la explotación de lo que puede ser las extracciones que se hagan, viendo quizás la posibilidad de una reflotación, muy difícil por el estado en que está el buque, ¿sí? No imposible, pero extremadamente difícil. No sé si se hubiera podido lograr, porque está partido directamente un segmento del buque, ¿sí? Eso para reflotarlo es una tarea bastante compleja, con bolsas de aire, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta gente contrata a este buzo profesional, un especialista en rescate de pecios, ¿sí? Héctor Vado, que tenía material de primera. De hecho, cuando nosotros hacemos los buceos, antes de bucear, hacemos unos barridos con sonar, y el sonar de la Armada era el sonar convencional. Y, por ejemplo, cuando vamos con Vado, que nos acompaña, tenía un sonar de 3D, o sea que no solamente vemos la imagen plana, sino vemos la imagen en 3D, que es mucho más importante para hacer la gráfica del buceo. Bueno, ellos deciden sacar el águila y la extracción la hacen. El águila pesa 2 toneladas, tiene más o menos 1,50 m de alto por un 1,80 m de envergadura, por decir así, por las alas desplegadas, ¿no? Y unida al casco por 158 bulones. Son cortados esos 158 bulones y traído con una grúa. Y buen día, señora. Y entonces, bueno, hacen la extracción del águila, está 2 días en exhibición en Montevideo, va mucha gente a verla, y luego se guarda, para hasta su resolución, en un batallón del FUSNA, que es Fusileros Navales de la Armada Uruguaya, donde actualmente se encuentra. Según datos no oficiales, el águila habría sido comprado por un coleccionista de origen inglés. Algunos hablan de 8 millones de dólares y otros de 12 millones de dólares, en donde el 50% corresponde al Estado uruguayo, concretamente a la prefectura, ¿sí? Es la prefectura la que dispone de los fondos, y el otro 50% para los hermanos Yegaray, que le pagarían a Vado. Vado lamentablemente nunca vio un peso en todo esto, puso mucho dinero, pero lamentablemente no vio nada. Él también hace la extracción que está en la subasta del telémetro, una pieza clave en el buque, ya que tenía un sistema de óptica único en el mundo, ¿sí? El buque fue, en el momento de ser hundido, se destruyó, el capitán Landor puso cargas para la destrucción para que no caigan en manos inglesas por la tecnología que tenía, y parte de los explosivos estuvieron concretamente en el telémetro. El telémetro fue extraído, está en exhibición en uno de los muelles, lo puede ver cualquiera. Nosotros si estuvimos en el interior, hay unas imágenes que quizás ustedes puedan poner, ahí se lo ve al general Enrique Dick, que es el hijo de uno de los tripulantes, conocido acá en el pueblo, conjuntamente con Vado, dándole algunos comentarios sobre el tema de este telémetro. Y la subasta se compone de las dos piezas, el telémetro y el águila, que obviamente no está expuesta. En un primer momento se empezó a tapar la Hakenkreuz, o la cruz esvástica, como se le llama comúnmente, por una cuestión, digamos, de no herir susceptibilidades, pero esto es una cuestión de rigor histórico. O sea, no se puede, cuando a veces dicen ese es un buque nazi, para mí los objetos no tienen ideología, las personas tienen ideología, digamos, ¿no? Entonces, es un buque de la Marina de Guerra del Tercer Reich, punto, no tiene ideología. Y en su momento el rigor histórico era que el águila tuviera esa cruz, punto.
Así que eso es lo que más o menos puedo decirles yo con respecto a ustedes. La persona que hizo la extracción concretamente ahora ya está retirado y vive en África. Es un excelente, uno de los mejores buzos que conocí, quizás el mejor buzo que conocí, un capitán de corbeta, ahora capitán de corbeta retirado, Fernando Perdomo Oliva, fue el que hizo la extracción del águila, ¿sí? El cortado y la estación. Está en una de las fotos de la estación del águila, concretamente, ¿sí? Complejo este trabajo por la poca visibilidad. Sí, sí, porque bueno, el lecho está a 12 metros. La proa está separada. Donde estaba la torre B o Bruno, el barco fue seccionado, la torre se rompió completamente y los tubos están tirados bajo el lecho, que es limoso, ¿sí? El tipo limo. Bueno, y la visibilidad depende el tipo de agua que tengamos. ¿Cómo el tipo de agua puede decir? No, la cuestión pasa porque esto es la confluencia del Río de la Plata con el Océano Atlántico. Entonces, hay días donde uno puede encontrarse con agua de río dulce, donde la visibilidad es cero, uno mete la mano debajo del agua unos 10 centímetros y no la ve desde afuera, desde el gomón o embarcación que esté, mete la mano así, no la ve, desaparece, pero estoy hablando de 10 centímetros, ¿eh? Y baja 1 metro y no hay luz, y si uno usa luz artificial, como son aguas turbias, no se ve nada, nada, se hace eso, todo buceo a tacto. El buceo más difícil que hay, el buceo a tacto. Sobre todo cuando estamos hablando de que uno tiene una imagen, cuando uno traslada un dibujo a la realidad de una casa o algo, se dan cuenta que nunca coinciden dimensiones, o es más grande o es más chico, pero que sea exactamente igual es muy, muy difícil. Entrando en la lengua de mar, agua salada, ahí sí es de color verde, y la visibilidad puede ser de hasta 3 metros cuando la incidencia de la luz solar es buena, pero todo depende en qué parte del buque esté. Como habíamos dicho, el buque, el águila, es el águila de popa, estaba colocada en la parte trasera, hay una foto que ustedes puedan ver del buque saliendo de algún puerto antes de la batalla, estaba colocada en la parte trasera. La popa está separada a unos 7 metros del resto de la estructura del buque, está a nivel, ¿sí? Apoyada. Y esto no significa, si bien hubiera estado más complicado en la otra parte, en la parte digamos, general del buque, no, bueno, hubo que cortar 158 bulones, ¿sí? Y sacar un objeto que pesa 2 toneladas. En el agua el peso se complica un poco, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, por el principio de Arquímedes va a tener, sí, el principio de Arquímedes puede funcionar para otro tipo de cosas, pero con este tipo de objetos que no tienen desplazamiento de líquido es peor. No creo que lo hayan hecho en un día y yo vi las fotos de la extracción, bueno, y hablé con quien la hizo y obviamente tuvieron que hacerlo en etapas esperando de que tener por lo menos esos 3 metros de visibilidad de agua, ¿no? El valor histórico, digamos, se sobredimensiona también porque quedan muy pocas, o es la única águila de este tipo en existencia porque fueron destruidas por el mismo Estado nazi. Sí, como águila en estado real es la única que hay, porque en el año 41, si no me falla la memoria, Hitler mandó destruir quitar todas las águilas de todos los navíos de guerra alemanes, para que en caso de ser capturados no sean exhibidos, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue la batalla del Río de la Plata, fue en el año 39. Después creo que hay otro buque, pero fue atacado estaba amarrado, ¿sí? Y luego de un bombardeo se hundió y luego de finalizar la guerra, algunas partes fueron desguazadas, pero la gran parte donde estaba el águila del casco fue cubierto con cemento, toneladas y toneladas, miles de toneladas de cemento, porque se hizo una playa de estacionamiento. Ese muelle desapareció. Entonces las únicas dos que no fueron destruidas es la del SP, que se tiene en el Uruguay, y la del otro buque, que está en Noruega, pero tapado por kilos de cemento que nadie va a romper. Es como decir, vamos a romper acá un estacionamiento del Becerra y buscarla abajo, no tiene sentido. ¿Hay exigencia ahora para que efectivamente después de tantos años vaya a una subasta internacional?
Sí, la subasta fue por orden judicial, porque el Águila, recordemos que se extrajo en el 2006. El reclamo fue inmediato por parte de los particulares, ¿sí? Pero el Estado se negaba, hubo una confrontación entre el Estado uruguayo y los propietarios, inclusive para pagarle los honorarios y los gastos de inversión que hizo Héctor Vado, que ya fallecido falleció en el año 2017, entonces obviamente no vi un peso de todo esto. Yo conversando con él me dijo, esto para mí fue una gran pérdida de tiempo, pero de dinero, ¿no? Porque para él esto era una cuestión un poco deportiva, porque tenía un espíritu de aventurero, pero también básicamente era comercial. Él vivía de esto, él vivía de las extracciones que hiciera, no en el SP, en el mundo. Hizo muchos buceos y muchas extracciones de objetos de valor, inclusive algunos aviones. Bueno, volviendo al tema, tuvo que ser la justicia uruguaya la que ahora recién, o sea, ¿por qué toma nuevamente vigor el tema de la noticia del Águila? Porque recién ahora la justicia se pide que se venda y que sea 50 y 50 como corresponde. 50% para los hermanos Echegaray y el otro 50% para el Estado uruguayo, que va a recaer sobre la prefectura. O sea, es la prefectura uruguaya la que va a recibir los fondos. Varios museos interesados y hay también una presión de Alemania porque preferirían que no se exhiba. Bueno, esto es una cuestión de lo que lo que yo le había comentado antes, ¿sí? Alemania, cuando se sacó al principio el Águila, se sacó tapada la cruz, ¿sí? La habían tapado con una tela, ¿sí? Después se exhibió al público, tal cual como es, ¿sí? Y a los 2 o 3 días de estar en la se guardó porque ya había interesados para la compra. La presión no sé si los alemanes hacen presión para que no se exhiba, porque, bueno, no me consta a mí realmente que haya una presión por parte del gobierno alemán para que no se venda o que no se exhiba el Águila, pero no sé, yo creo que es un objeto histórico, no es más que eso, no tiene... a mí particularmente, el haber buceado el buque, me interesó más bucearlo por la cuestión de que es uno de los 10 buceos más peligrosos del mundo, que por una cuestión, no sé, nada de ideología, o decir estoy en un buque nazi o recrear algún tipo de ese tipo de fantasía. Es uno bucea con el objetivo de superarse a uno como buzo, o el desafío de un buceo difícil, pero también de un buque que a mí no me gusta llamarlo pecio. Yo creo que es un buque con alma porque tiene mucha representación, sobre todo en este lugar, por ejemplo, o en otros lugares, como puede ser en Sierra de la Ventana o en todos los lugares donde hubo internados, ¿no? En tantos marinos. Hoy hay familias que no existirían si el buque ese no hubiera estado acá, o si el capitán Langdorf no hubiera tomado la decisión de salvar a toda la tripulación y después cometer el acto de sacrificio, asumiendo la responsabilidad para que no caiga ninguno de ellos, ¿no? Hubo algunos homenajes que participó también, incluso acompañando a familiares de los tripulantes. Sí, bueno, yo mientras estuve con el círculo de camaradería de tripulantes y familiares y amigos del RASP, todos los años en el cementerio alemán de Buenos Aires se hace una ceremonia en el cementerio alemán y en el cementerio británico, porque hay un marino británico en el cementerio de al lado, están pegados en la Chacarita, ¿sí? En la zona de Chacarita, y donde concurren los agregados militares y se hace un acto donde se dicen simplemente unas palabras recordando al capitán por lo que hizo. Y, y después, bueno, hicimos, yo los acompañé a ellos en un buceo, algunos tripulantes que quedaban vivos, fuimos al cementerio alemán de Uruguay, donde hay muchos enterrados también, prácticamente los que murieron en la batalla están enterrados casi todos en Uruguay, y acá en el Chacarita, acá no, en Buenos Aires, en Chacarita, está enterrado el capitán Landorf y dos marinos. Y bueno, luego se hizo también unos homenajes para los 75 años, donde vino la hija del capitán, invitamos a marinos de los otros 3 buques, del Ajax, del Exeter y del Aquiles, o sea, dos británicos y uno neozelandés, que son los 3 que participaron de la batalla. Vinieron familiares de los tripulantes de los 3 buques,
La guerra pasó y ahora se ven como contendientes, como amigos, digamos, ¿no? Inclusive los agregados militares de los países, el alemán, el británico, o el del Reino Unido, mejor dicho, el del Reino Unido y el de Nueva Zelanda, estuvimos juntos charlando, y fuimos en un buque con todos los invitados al lugar de la batalla, y en la hora exacta en el lugar de la batalla pasó el buque insignia de la Armada Uruguaya, el ROU 1, es una corbeta, hizo un disparo de salva como marcando el inicio de la batalla. Una cuestión bastante emotiva, si uno ve que cada uno peleó por su patria y no por los ideales políticos de quienes la gobernaban, ¿no? Entre las complejidades que mencionó, algo muy llamativo tiene que ver con la superficie que no se puede tocar, que es cortante, justamente por una situación que se dio, la colonización de un molusco, que lo convirtió en peligroso tocarlo. Sí, bueno, toda la superficie está cubierta por algo que se llama diente de perro, los buzos lo conocen bien, o la gente de mar, y son muy filosos, muy filosos. El traje que yo utilizaba, en mis épocas, ya hace un tiempo que no buceo, pero conservo el traje, fue un traje que hecho especialmente, que en su momento fue lo último que salió, que era con fibra de titanio, o sea, un entrelazado, una trama y un urdimbre de hilos de titanio, que a igual grosor le daba mayor resistencia calórica, o sea, mayor retención de calor para el cuerpo, pero también mucha rigidez también, o sea, no rigidez, flexibilidad, pero resistencia. Pero había que tocar todo con guante y me cortó el guante como si fuera un bisturí, un filo quirúrgico tienen ellos. Y eso puede ser también problema para algún buzo de los 23 que fallecieron, que por ahí los tubos de alimentación del aire comprimido del botellón pasa cerca de algo, se lo corta el diente de perro, suficiente para que pierda el aire y se quede sin aire abajo y no pueda buscar hacer el camino de vuelta a casa, ¿no? A la superficie.